Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mis videos de Mr. Custuber. El día de hoy, bueno, vamos a estar hablando sobre el precio de Bitcoin y lo que ha acontecido durante toda esta semana, última semana del mes de febrero, hoy día 28 de febrero, el cual se cierra un ciclo mensual, una velita mensual con el precio de Bitcoin, una semana donde ha habido distintas situaciones, distintos acontecimientos sobre el mercado cripto, en especial sobre el mercado de Bitcoin. Bueno, durante la última semana, Bitcoin ha experimentado una notable tendencia a la baja. El precio actual se está situando, podemos ver, en los 80.413 dólares, lo que ha representado una disminución de aproximadamente un 7.5% respecto al cierre anterior. En los últimos días, bueno, la criptomoneda ha caído más del 7%, pasando de más de 84.000 dólares a menos de 79.000 en pocas horas, entrando en un mercado bajista técnico. Este descenso se ha registrado debido a salidas significativas de los ETFs de Bitcoin con más de 1.100 millones en un solo día. Además de eso, también hubo un hackeo a la plataforma de intercambio Bybit que resultó en el robo de 1.500 millones de dólares, afectando la confianza de los inversores sobre Bitcoin. La administración del presidente Donald Trump ha mostrado también un progreso lento en la implementación de políticas pro cripto, lo que también ha añadido incertidumbre, ¿no?, a este mercado. Según los analistas, se señala que Bitcoin ha confirmado una ruptura a corto plazo dentro de su tendencia, digamos, alcista, que es a largo plazo, y no se descarta una prueba de soporte secundario cerca de los 73.800 dólares. Yo quería hacer una pausa acá y mostrarles este gráfico. Como pueden ver, este gráfico es del año 2012, este periodo que estamos viendo, hasta el año 2016, donde particularmente fue la situación del halving, el post-halving y antes del halving siguiente en ese periodo. ¿Qué es lo que podemos notar? Bueno, vemos que el precio estaba en los 10 dólares. Luego de ese halving, el precio sube a casi 1.000 dólares, es decir, casi un 1.000%, un 900%, y el precio durante a lo largo de esos años empezó a ir tomando un decrecimiento, es decir, tratando de sanear esa moneda, porque bueno, todas las personas empezaron a tomar sus ganancias y esto hizo que el precio bajara. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque bueno, si ustedes lo notan, y es lo que vengo marcando en mis videos anteriormente, en los gráficos semanales de Bitcoin, yo marqué los halving que hubo en su momento, en esos periodos, y vemos siempre que tiene un movimiento alcista significativo luego del halving y que después tiene un retroceso, ¿sí?, donde la moneda empieza a sanear. Si podemos ver el halving de 2016, post-halving empieza a hacer un movimiento alcista hasta los 19.000 dólares. El precio había llegado a los 170 dólares y subió a 19.000 dólares en el periodo de 2016 a 2018 y luego tiene un decrecimiento donde el precio oscila hasta los 2.900, cerrando el año 2020, antes del, digamos, previo al halving, en 3.900 dólares, un poquito más, casi 7.000 dólares. ¿Y qué es lo que podemos ver después de ese halving de 2020? Bueno, viene la pandemia, el precio empieza a subir, llega a un pico máximo de los 69.000 dólares, casi 71.000 dólares. El precio vuelve a caer durante el periodo de 2020 a 2023, llegando casi a mínimos de 15.000 dólares. Y posterior a eso empieza nuevamente a subir hasta que llega el próximo halving en 2024, que fue el más reciente, donde el precio había llegado a 73.000 dólares. Empieza a tener un retroceso y empieza a tomar un nuevo máximo histórico que es el de los 109.000 dólares. Entonces amigos, hoy vemos que el precio está llegando a los 80.000, grabando en este momento el video, 80.689 dólares, lo cual nos muestra un indicio de cómo el precio, cómo este ciclo de Bitcoin empieza a mostrar este movimiento cada vez como una réplica. Es algo muy típico de Bitcoin, mostrando que después del halving,
después de los post-halving, tiene un movimiento alcista y después una corrección. Ahora bien, lo que sí podemos ver en este caso es que los post-halving que ha tenido, es decir, los movimientos que tiene posterior al halving, han ido disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, el más alto fue el de acá de 2020, pero en este caso, digamos, vemos que el precio de Bitcoin eh, llegó casi a los 109 mil dólares, es decir, saltó de 73 mil dólares a 109 mil dólares, casi unos 35 mil, 36 mil dólares y monedas. Bueno, hago el cálculo rápido, ustedes háganlo con su calculadora, donde también podemos ver que este salto tuvo un aumento de un 53-52% aproximado en este periodo. ¿Qué sucede? Es decir, el precio tuvo este crecimiento, quizás un poco menor que los anteriores, pero no dejó de ser específicamente casi una réplica. Nosotros estamos viendo que tiene un retroceso en el halving anterior, en 2020, hacia los 29 mil dólares, es decir, estamos casi, diríamos que en este movimiento bajista que se está viendo acá, y lo que yo esperaría, si teniendo este análisis en un gráfico semanal, es que está llegando a la zona de los 76 mil, 77 mil dólares, para luego, bueno, empezar a ver si el precio nuevamente empieza a tener mayor demanda, si hay inyección de capital para lograr ir hasta los 120 mil, 125 mil dólares, que sería el movimiento próximo alcista, comparándolo, si lo vemos en el gráfico, ¿sí? De este post-halving del 2020. Ustedes pueden ver acá cómo tiene este crecimiento, cómo sube, ¿sí? Que es más o menos lo que esperaríamos en las próximas semanas del mes de marzo o abril, incluso hasta el mes de junio más tardar. Eh, no hay que tener miedo, obviamente el Bitcoin, digamos, está tomando un movimiento muy particular, que se repite cíclicamente y que por ahí a veces tanto miedo, la gente empieza a tener incertidumbre y empieza a vender sus Bitcoin. Aquellos que estén operando a largo plazo saben lo que están gestionando, digamos, en cuanto a su estrategia y conociendo el movimiento de Bitcoin, saben que esto puede seguir subiendo en el transcurso de este año 2025. En el caso que el precio pierda, digamos, esta zona, lo más probable es que llegue acá, ya yo lo había marcado, la zona de los 60 mil dólares, entre los 64 mil y los 70 mil dólares, que fue el movimiento, de hecho yo lo marqué acá, el cual hubo una gran fuerte inyección de capital, como pueden ver el volumen de estas velas semanales, donde el precio llegó a tener mucha fuerza y logró conseguir, digamos, estos máximos históricos, ¿sí? Así que amigos, por allá no traten de, es decir, aquellos que están metidos en Bitcoin y quieren vender sus Bitcoin porque creen que el precio se va a seguir desplomando, bueno, es una decisión, ¿sí? Yo en mi caso particularmente teniendo Bitcoin no lo haría porque es a largo plazo. Yo diría que la proyección de Bitcoin tiene que ser a unos 5, 6 o 7 años, incluso hasta 10 años, porque es lo que representaría quizás la potencialidad, ¿no? de estrategias en el largo plazo de Bitcoin, ¿no? Aquellos que son inversores, sus inversiones en Bitcoin no son semanales ni mensuales, sino que hablan de años, ¿sí? Hasta que logran tomar ganancias. Bien, por otro lado, nosotros acá obviamente no somos especialistas, estamos conociendo el mercado de las criptomonedas, específicamente de Bitcoin, y lo que tenemos entendido, lo que tengo entendido es que Bitcoin es la moneda principal criptográfica, es decir, la que va a tener siempre, por ahora, digamos, la bandera, ¿no? Es la principal, lo que suceda con Bitcoin va a suceder con las demás criptomonedas, así que de esta forma si Bitcoin cae, lo más probable es que las altcoins también empiecen a tener una disminución en sus activos. Bueno, esto es lo que señalaban también los analistas con respecto a la caída, incluso que podría llegar hasta los 70 mil dólares. Pero bueno, en resumen, la combinación de estos factores macroeconómicos, como eventos de seguridad y políticas gubernamentales, ha contribuido también a esta reciente caída en el valor de Bitcoin.
los inversores deben, bueno, mantenerse informados y considerar estos elementos al tomar, ¿no?, estas decisiones con respecto a su cartera de inversión. Vamos a ver, por ejemplo, acá en Cripto Tendencia, que nos trae este artículo, vamos a chequear cuál es el precio de Bitcoin en el corto plazo. Esto piensan nuestros lectores. Vamos a leer. Esta primera mitad de la semana es de enorme estrés para los inversores del mercado de criptomonedas. El entorno político derivado de la guerra comercial de Trump es el principal causante del pesimismo en los mercados financieros. Así, en las últimas horas, el precio de Bitcoin se enfrenta a una formidable presión de venta. ¿Hasta dónde puede caer el precio de Bitcoin en el corto plazo? Bueno, le preguntaron a los suscriptores del canal, bueno, de esta página. Sobre este punto parecen no tener dudas la mayoría, y la mayoría de ellos están convencidos de que el precio de la criptomoneda reina no perderá la barrera de los $80.000. Si vamos a un gráfico, digamos, por ejemplo, diario del Bitcoin, vamos a analizarlo un poco, a ver qué es lo que está sucediendo con el precio, para, bueno, de esta manera tener un poquito más de claridad de qué es lo próximo que puede estar sucediendo en el corto plazo, ¿no? Vamos a chequear acá, tenemos BTC USDT, acá. Vamos a un gráfico diario. Bueno, yo acá tenía mis operaciones, donde obviamente acá que en estos lots el precio se fue para abajo. Yo había analizado que posiblemente, debiendo a que tocaba toda esta zona de los 90.000, 93.000 dólares, podría el precio ir a buscar nuevamente los 100.000, por una cuestión de que acá había una demanda en el precio, como pueden ver acá este pico, pero no se cumplió, ¿no? En este pico de demanda. El precio, bueno, debido a todas estas situaciones, probablemente fue lo que causó la caída del precio de Bitcoin, pero como digo, esto está bien porque sanea un poco la moneda, ¿sí? El precio está muy alto, y si ustedes entienden quizás de inversiones, los que realmente mueven el precio de Bitcoin son las grandes instituciones, los que llaman las ballenas. Sin ellos tampoco podríamos meternos en el camino alcista o incluso en el camino bajista de Bitcoin. Entonces esto también está bueno porque el precio empieza a tener también una reacción. El precio no se movía de este sector en un gráfico semanal, no pasaba de su pico máximo histórico, que eran los $109.000, y los $90.000. Bueno, ya el precio tuvo una ruptura, con lo cual nos demuestra que va a seguir cayendo. ¿Hasta dónde? Bueno, según la página que veíamos recién, Cripto Tendencias, nos dice que el precio podría llegar un poco menos de los 80.000, lo hizo, acá llegó hasta los $77.000. Para mí, creo que el precio en el gráfico diario podría seguir teniendo una caída hasta esta zona, como dije, de los 76.000 hasta los 74.000, y analizar si realmente hay una inyección o un gran movimiento con volumen de fuerza que nos puede indicar un movimiento alcista. O por lo menos ir a buscar nuevamente la zona de los $90.000. Por ahora, bueno, vamos a marcar esto acá. Borramos esto que les habíamos dicho. Esto vamos a verlo solamente en el gráfico semanal. Borramos acá. Y bueno, acá teníamos el análisis diario, un order block, donde el precio, bueno, rompe ese order block. Tiene acá un intento. Esto es inyección, esto es una compra. Acá vemos a las ballenas comprando. El precio va cayendo para que hay pequeñas compras. Y esto me indicaría a mí que todavía hay una intención o eh, una gran intención de seguir comprando a medida que el precio va cayendo, porque probablemente en algún momento el precio pueda llegar a hacer esto, llegar a esta zona y subir, o buscar esta zona y subir. Eso es lo que esperaríamos para el gráfico diario de Bitcoin. ¿Sí? En las próximas semanas, calculen unos 7-10 días, ¿sí? Que el precio empiece a ir a buscar estas zonas. Por ahora, ¿cómo lo veo al precio de Bitcoin? Yo lo veo bajista en un gráfico diario, ¿sí? En retroceso, como digo, para ir a buscar también liquidez y nuevamente empezar quizás un movimiento alcista. En el caso que Bitcoin rompa esta zona, ¿sí? Yo buscaría quizás ventas a esta zona para luego empezar a analizar el precio, y si me da una señal de que el ciclo bajista ha terminado, es decir, que haga este movimiento, ¿sí? Este movimiento, yo ya ahí buscaría, ¿sí?, la posibilidad de tomar entradas en long, es decir, en compras. Vamos a marcarlo en verde para que se entienda un poco más.
en esta zona, ¿sí? Lo mismo si sucede en este gráfico, ¿no? En este orden block de esta zona. Si vemos que el precio empieza a tener un cambio de tendencia en el gráfico diario, bueno, podríamos empezar a buscar también zonas de compra para que el precio, bueno, retome, ¿sí? El movimiento alcista, o por lo menos ir a recuperar la zona de los 90.000 dólares. Así que bueno, amigos, vamos a ver qué sucede con Ethereum. A ver, Ethereum, acá está. ¿Qué sucedió con Ethereum? Bueno, vamos a un gráfico semanal. Bueno, en Ethereum, bueno, la caída del precio, como pueden ver, vuelve a tocar la zona. Yo les había comentado que el precio nuevamente volvió a tocar esta zona en las semanas anteriores, en la semana anterior, donde veíamos que toca esta zona de los 2.400 hasta los 2.100. El precio le tocó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces hasta que pudo romper con fuerza acá, pero no superó el máximo de los 4.100 dólares. El precio empieza a tomar una caída nuevamente, llega nuevamente a la zona que generó todo ese movimiento alcista en esas semanas, pero no es fuerte y vuelve a caer el precio. Acá está perdiendo la zona, vemos que el gráfico semanal, la vela semanal es muy fuerte, es una vela con un volumen grande de caída, pero sin embargo no ha perdido ¿sí? Su zona, no ha perdido esta zona de demanda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que probablemente estarán esperando, ya bueno, hoy cerraría el mercado obviamente de la bolsa de valores. Hoy tenemos noticias, que esto también podría desencadenar algunos movimientos, no solamente para Ethereum, sino también para Bitcoin, donde el precio probablemente tenga algún movimiento. Lo más probable para mí es que esto siga cayendo y llegue a la zona de los 1.600 dólares en el transcurso de la semana. Si no sucede algo importante con el tema de Ethereum, para mí esto es un movimiento que se va a venir a la baja. Hay que analizarlo, obviamente. Esto es en el gráfico semanal. Vamos a ver el gráfico diario, qué es lo que está sucediendo. Bueno, exactamente lo mismo. Yo les había indicado que iba a tener, por ejemplo, acá, cuando llegó a esta zona, no fue fuerte, no la superó. El precio tuvo un movimiento de retroceso, donde trató de ir a buscar, se los había marcado acá, esta zona de los 2.900, casi 3.000 dólares. No llega a la zona y el precio vuelve y cae. Perdón. Como pueden ver, bueno, el movimiento acá rompe la vela, sigue cayendo y ahora está en esta zona. Acá saca una mecha, esto saca liquidez en el gráfico diario. Entonces, esto vamos a dejarlo, esto es el gráfico semanal, lo vamos a dejar la visibilidad semanal. Vamos acá, listo. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver con Ethereum en el gráfico diario? Bueno, nuevamente, vamos a borrar esto de aquí. Esto ya sabemos que el precio no llegó ahí, se fue más para abajo. Y acá, ¿qué podemos esperar? Bueno, también hay pequeños retrocesos. El precio se mantiene en esta zona. Yo lo que esperaría, si no hay una buena noticia de Ethereum o incluso una mala noticia, o sea, el precio va a seguir rangueando en esta zona, ¿sí? Es decir, se mantendría en esta zona de los 2.800 dólares hasta los 2.000 dólares. Y el precio estaría haciendo esto hasta que no haya una buena noticia. Vamos a esperar hoy qué sucede. Si hoy tiene alguna noticia y alguna novedad con respecto a las criptomonedas, lo más probable es que el precio siga cayendo y buscaríamos zonas, alguna confirmación para buscar zonas de posibles ventas, ¿no? Vamos a ir a un gráfico de 4 horas. Acá vemos digamos, para que el precio no caiga más, nos tendría que dar un movimiento que rompa esta zona, que rompa este máximo anterior, el máximo más bajo, y me haga este movimiento. Lo mismo como en el gráfico de Bitcoin, ¿no? Pero en el de Ethereum para poder ir a buscar posibles zonas de compra. No estoy muy seguro si rompiendo esta zona. Yo creería que si rompe la zona, si rompe este máximo de acá. Yo creo que aquí, si hay una vela con fuerza que rompa dentro de los próximos días este valor de 2.500, ¿sí? Podríamos ir a buscar zonas de compra. Ahora bien,
Si el precio no lo supera, ustedes pueden ver acá la media móvil de 50 periodos. Vamos a marcarla en naranja, no se ve, vamos a marcarla en rojo acá. Si el precio no supera, probablemente tenga un rechazo y esto, en vez de ir para arriba, el precio continúe cayendo, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Bueno, si quieren buscar alguna entrada de compra en Ethereum, podríamos ir a un gráfico de 15 minutos a ver si hay alguna entrada, a ver si nos da una confirmación de entrada. Que podemos ver acá, por ejemplo, el precio no superó, saca mecha, el precio sube, rompe, acá nos está indicando que hay un choch, es decir, un cambio de tendencia, pero esto hablamos en un gráfico de 15 minutos, choch, 15 minutos. Acá rompió el precio y nuevamente hay que ver si supera este otro valor de los 2150. Si el precio lo llega a romper, entonces podríamos llegar a ir a buscar una posición de compra con el precio de Ethereum. Recuerden que la media móvil exponencial de 50 periodos ya prácticamente está que la toca. Y esto lo que determina también es que si el gráfico, si el precio de Ethereum toca esta media móvil de los 50 periodos en un gráfico de 15 minutos, debería romperlo con fuerza. Si no lo rompe con fuerza, el movimiento va a ser seguramente bajista. ¿Sí? Necesitamos un volumen fuerte, ¿sí?, en este movimiento para que el precio pueda romper esa media móvil y cambie, ¿sí?, cambie la estructura del precio. ¿Sí? A lo mejor ahí ya vendría a buscar y se nos va el precio nuevamente en esas zonas de acá de $2.300 o $2.400. Esto es lo que esperaríamos en el gráfico de Ethereum para el día de hoy, o incluso a más tardar el día lunes. Recuerden que las criptomonedas se pueden seguir operando fines de semana, ¿sí? Pero lo más ideal es operar con los mercados abiertos. Ustedes saben que Bitcoin y Ethereum tienen ETFs que están cotizando en bolsa y mientras la bolsa esté cerrada, obviamente no va a haber tanta volatilidad. Entonces, lo que se espera para los gráficos de Ethereum, para los valores, perdón, precios de Ethereum y Bitcoin, son los movimientos, pero dentro de los horarios de la bolsa de Wall Street, ¿sí?, que es donde hay mayor liquidez en el mercado. Bueno amigos, esto es todo. Si les gustó el video hasta acá, no olviden darle like, suscribirse. Recuerden darle clic a la campanita. Y por otro lado, si quieren que analicen alguna otra criptomoneda, pueden escribirlo en los comentarios de este video y con gusto les estaré subiendo una nueva información. Desde ya, muchas gracias. Chao, chao.